Lo que se nos ha manifestado por parte de Ricardo Arias, defensor delegado para el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, pues se ha manifestado que a través de esta alerta temprana, la 007 de 2024, la Defensoría del Pueblo está advirtiendo sobre el riesgo al que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales que ejercen su labor en asuntos ambientales en el bioma amazónico nacional. Cuando menciona el bioma amazónico se refiere a departamentos como el Caquetá, el Meta, Guainía, el departamento del Guaviare y el departamento del Caquetá. Vamos a escuchar a Rodrigo Botero de la Fundación para la Conservación, o mejor, a Ricardo Arias, defensor delegado para el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, lo que nos manifestó acerca de ese lanzamiento que se hizo el día anterior aquí en San José del Guaviare de esta alerta temprana, la 007. Esta es una alerta casi que la primera en su especie de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque las alertas tempranas de la Defensoría siempre están enmarcadas en el derecho internacional humanitario y en el conflicto armado. La alerta 07 del 2024, que hoy nos convoca en San José del Guaviare, presenta un panorama sobre cómo ha sido la expansión de los grupos armados organizados y cómo ha afectado el medio ambiente. Pero más allá de cómo ha logrado afectar o permear el medio ambiente y varios de los 9 territorios advertidos, es cómo ha puesto en peligro a los líderes sociales, en especial aquellos que defienden los derechos del medio ambiente. Entonces, el primer objetivo de esta alerta es visibilizar el riesgo que hoy hay alrededor de los defensores de derechos del medio ambiente. Y cuando hablo de defensor de derechos del medio ambiente, no solamente estoy hablando de comunidades campesinas o de comunidades indígenas o de comunidades negras, sino también, por ejemplo, de periodistas y quienes se dedican a defender los derechos y a opinar sobre el medio ambiente. Ese es el objetivo por el cual el Defensor del Pueblo está emitiendo hoy esta alerta temprana. Eso sí, hemos tratado de describir 8 escenarios de riesgo que tiene el bioma amazónico. No es una alerta temprana únicamente para el Guaviare, es una alerta temprana que involucra departamentos como Amazonas, como Guainía, Putumayo, Caquetá, Bichada, Guaviare, que hoy estamos acá, algunos municipios del sur del Meta y otro municipio del sur del departamento del Cauca, que es Piamonte. Junto con Baupés, hemos entonces tratado de presentar una radiografía al país, en donde muestra cuáles son los tipos de riesgos, cuáles son los actores armados que hay, cómo están influyendo en el medio ambiente y por qué están poniendo en riesgo a la población que hoy defiende los derechos humanos y los derechos del medio ambiente. Pero, ¿cuál ha sido esa incidencia que ha tenido en estos lugares, en estos sitios que hoy están siendo enmarcados en esta alerta sobre el Estado Mayor junto de las FARC? Creo que la incidencia se ha dado por causa de una expansión en los territorios, de un fortalecimiento de los grupos armados y también de un rigor y de un recrudecimiento de aquellas técnicas que se tienen desde los mismos grupos para hacer control social y control territorial. Prácticamente hay departamentos y municipios en donde el grupo armado decide qué se siembra y qué no se siembra, en donde el grupo armado decide quién es el poseedor o tenedor de una mina que posee material valioso, por ejemplo, en tierras raras o en cobre o en oro, cómo esto también ha sustituido de alguna manera a la cocaína o a cada uno de los eslabones de esta cadena como la principal fuente de financiación de los grupos armados, como la extorsión también se ha hecho más visible. Es decir, hay unas restricciones a la libre circulación, a la movilidad, que hoy están teniendo y hoy está sufriendo la gente, toda la gente en estas zonas. Ya no se trata de las personas que son más, digamos, que tienen mayor capacidad adquisitiva, ya también las personas que tienen establecimientos comerciales muy pequeños y medianos están sufriendo de esta avanzada que han tenido los grupos armados y en especial del Estado Mayor Central, que más o menos desde el 2021, en cuanto a la facción disidente, comandada entre comillas por Iván Mordisco, ha pasado de tener prácticamente 14 estructuras a hoy tener 26 estructuras en todo el territorio nacional. Y una segunda Marquetalia que ha tenido un crecimiento más lento, menos notorio, pero también
no menos importante, pasando de 15 estructuras a 19 desde 2021 hasta la fecha actual. Entonces, es una manera también de reflejar con esta alerta temprana el riesgo que hay sobre quienes defienden los derechos del medio ambiente, un tema nuevo para muchas de las ciudades capitales en el país, y para tratar de develar hoy una situación distinta, y que son las fuentes de financiación ilegal de los grupos armados organizados y cómo están influyendo directamente con los daños ambientales y del ecosistema en el país. Bueno, ¿cuál ha sido el impacto de estas acciones de los grupos ilegales sobre el tema de deforestación? Bueno, la deforestación ha ido aumentando en estos departamentos justamente porque ese control social se expresa de esa manera. Hay territorios que anteriormente poseían unos bosques frondosos y una naturaleza viva que hoy han sido reemplazados por carreteras, por vías para la circulación de estos grupos, por lotes para que sean reemplazados los bosques que anteriormente había por otro tipo de cultivos no necesariamente ilícitos, en donde se ha visto la contaminación por mercurio en diferentes ríos, afluentes, en donde minas a cielo abierto que se ubicaban en Venezuela, ya usted encuentra en Guainía cómo esta contaminación se ha exacerbado. Es decir, aquí hay un daño ambiental casi que irreversible por causa de esa expansión, de esa disputa de los grupos armados organizados y por intentar afianzar su control y su poder en estos territorios, y esto también es un elemento fundamental de esta alerta temprana, que si bien está ubicada o se concentra en 9 departamentos, está enfocada en 50 municipios que componen estos departamentos, y también tiene en cuenta algunas áreas no municipalizadas para que sean atendidas por el Estado. El Estado debe aterrizar en su conjunto en estos municipios. Bueno, para el caso del departamento del Guaviare, ¿cuál es el lugar más afectado, donde más presencia se tiene de esos grupos ilegales y donde pues ustedes se han fijado para emitir estas alertas? Bueno, nosotros hemos reseñado justamente el departamento del Guaviare en un escenario de riesgo número 1, compartido con departamentos como Meta y Caquetá, no por su ubicación geográfica, sino por el tipo de conflicto o de características del grupo armado que se están viviendo en esos departamentos. Y ahí, ¿qué hemos dicho nosotros? Hay un control, entre comillas, hegemónico. No estamos hablando de un escenario donde haya una disputa. Aquí hemos establecido la presencia del Frente Primero y Frente Séptimo de las FARC, del Estado Mayor Central, y ahí hemos dicho, bueno, ahí hay una presencia hegemónica, ojo, porque hay un control que está avanzando. No se le olvide que esta es una alerta temprana, como todas las de la Defensoría, de carácter preventivo. Entonces, si bien hemos detectado algún riesgo en la zona más alejada de los cascos urbanos, no podemos dejar de un lado los municipios y los cascos urbanos de Miraflores, de Calamar, del Retorno y de San José del Guaviare. ¿Por qué? Porque si hay una presencia tan fuerte en zona rural, la zona urbana tiene que estar alerta, y el gobierno tiene que tratar de aterrizar, el Estado tiene que aterrizar en esos municipios para tratar de mitigar una situación grave o una crisis que se pueda desencadenar por la avanzada de estos grupos armados. Bueno, en esa alerta temprana preventiva, ¿qué entidades entran a ser parte para hacer cumplir esa alerta y pues todas esas recomendaciones que ustedes han realizado? Bueno, aquí es muy importante que haya una articulación de inmediato con el Ministerio del Interior, que en los próximos 10 días debe convocar una comisión que dé respuesta a la alerta temprana. En primer lugar, debe haber una articulación casi que inmediata con el Ministerio de Defensa, con la Fuerza Pública, que son los que primero responden a las alertas tempranas, pero que su respuesta no es suficiente para tratar de resolver el problema que desde la Defensoría estamos nosotros definiendo. Además que es una zona muy extensa y sabemos las limitaciones que hay también para la Fuerza Pública en un territorio tan amplio y tan complejo de cubrir. Pero además hemos hecho un énfasis específico
fueron 41 recomendaciones las que se emitieron en esta alerta temprana, pero como aquí el énfasis es alrededor de los defensores que protegen o que promueven los derechos humanos y los derechos del medio ambiente, pues hay que blindar el entorno en el que ellos se mueven. Entonces aquí tiene que estar acompañándolo el Ministerio de las Tecnologías de la Información, el Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Parques Naturales, porque aquí hay un tema de zonas de reserva campesina que hemos mencionado y el cual tenemos como un tema delicado. Hemos mencionado también la línea limítrofe o la frontera con Venezuela y cómo allí también hay un escenario que es propicio también para el tránsito y el accionar de los grupos armados. Así que casi toda la integralidad del Estado debe hacer presencia y debe responder a esta alerta temprana que emite el Defensor del Pueblo. Bueno, aquí usted también mencionó a los defensores de los derechos humanos. ¿Qué cifras se conocen de personas que ya hayan sido víctimas pues, en ese ejercicio de defender los derechos de la comunidad? Pues desafortunadamente el país desde 2016 no ha logrado encontrar un antídoto para frenar la muerte de líderes sociales y defensores en el país. Hay algunos años en donde hay unos picos más altos, por ejemplo en 2022 con 215 homicidios de líderes sociales en Colombia. Luego esto se redujo en 2023 a 191 homicidios de líderes sociales. Pero si usted lo ve, eso ha venido siendo un comportamiento constante entre 2016 y la fecha. Sube un poco, baja otro poco, pero nunca se soluciona, no se resuelve. Aquí lo que hay que hacer no solamente es reclamarle al Estado por una política pública integral para defender los derechos de quienes defienden derechos humanos, cuáles son las medidas de prevención, cuáles son las medidas de protección, de garantías. Hoy en día, todas aquellas acciones en materia de prevención están perdiendo el año. La política pública de prevención en Colombia es totalmente ineficaz, porque si usted se remonta a las cifras, como usted lo dice, o analizar las conductas vulneratorias, usted va a ver que el desplazamiento forzado aumentó. Entonces, ¿dónde estuvo la política de prevención al desplazamiento? El confinamiento es una nueva cara del conflicto que se está viendo con mayor crudeza y está aumentando. Entonces, ¿dónde está la política de prevención para ello? El reclutamiento de niños, nadie tiene la cifra exacta porque hay un subregistro enorme, porque primero hay desaparecidos antes que reclutados. ¿Dónde están las políticas públicas de prevención en materia de prevenir la desaparición forzada y luego el reclutamiento de niños? Es decir, todas aquellas conductas se han disparado, pero la política pública de prevención se ha quedado muy corta. Entonces, allí hay que hacer un llamado de atención rápidamente para que la articulación se vea y para tratar de disminuir o ponerle un freno definitivo a todas estas conductas que ponen en riesgo la labor de defensa de los derechos humanos. En últimas, una de las recomendaciones más claras de esta alerta es dejar hacer a los líderes sociales su trabajo con tranquilidad y con paz.